Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Todos nuestros seguidores han disfrutado durante nuestra primera temporada de nuestra lectora amiga Anita Nigra. Pero ahora tenemos una nueva sorpresa para ustedes porque la van a conocer en carne propia. Bueno, querida Anita, bienvenida oficialmente al Método Literario. Muchas gracias por la invitación, para compartir estos textos. Así que bueno. Vos sabés, Anita, que a mí siempre me llamó la atención porque vos siempre me explicabas cuando charlábamos que tenías como una preparación para hacer esto de leer en público, que no es cualquier cosa y que justamente hay que prepararse. En tu caso, ¿cómo fue que empezaste? Teníamos un grupo hermoso que nos juntábamos con amigos a leer en voz alta y no sé si habrá sido algoritmo mediante o qué, me aparece una publicidad de una escuela que hay en Buenos Aires que se llama Argentina Narrada, que la dirige María Guiz, que es una actriz, pero se dedican a la lectura, a formar lectores sociales, a personas que estén en condiciones de hacer actividades de lectura en público, ir a leer a una escuela, ir a leer a lugares que la lectura cumple una función social, desde el compartir con el otro y crear comunidad y también ponerle voces a los escritores que por ahí no la tienen, ¿no? Que uno va eligiendo, bueno, y compartir con el otro y que conozca el otro y de esa manera también fomentar la lectura. Es un trabajo, fueron como 2 o 3 meses que se trabaja mucho porque tenés que desde observar tu biblioteca, qué hay en esa biblioteca, implica también mucha lectura para seleccionar textos, buscar y bueno, y no supone que vos tengas que tener una super voz, de hecho, la mía no es la voz, así no es formar un locutor, no es formar es alguien que pueda transmitir, poniéndole voz al escritor, transmitir emoción y compartir con el otro, construir algo juntos. Se parte también de una co-construcción. No yo me paro acá a leer, sino, bueno, construyamos algo. ¿Qué emociones generamos entre el grupo con los que estamos? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Viste? Tiene que ver con construir. Se habla de construir conocimiento, en este caso sería construir esa lectura entre todos, darle voz, unos a través de la escucha y la emocionalidad que puedan sentir y el otro con su voz, ¿no? Poniendo la voz. Entiendo que en ese trayecto de leer en público seguramente tenés justamente distintos públicos. ¿Vos armás los textos en función de ese público al que vas a leer? Sí, porque también supone, por ejemplo, a los niños, lo último que hice, ¿no? Así antes de la pandemia íbamos a las escuelas a leer, o sea, si vas a leer un jardín de infantes, que yo no tenía oficio en eso, fui porque se armó un proyecto en el trabajo, llevar textos que resulten coloridos, divertidos y que los chicos puedan entender el lenguaje. Y era muy gracioso porque las maestras van leyendo y van mostrando el cuento. Y yo leía y me decían, no, me dice un chiquitito, mostranos ahora los dibujos. Y entonces, bueno, ahí estaba también la co-construcción. Y en otro momento, por ejemplo, fui a una escuela técnica a leer un terciario y entonces, bueno, ¿quién quiere compartir? Yo había llevado poemas impresos para que si alguno quería leer, yo dice una, y una señora era, y lo leyó sin puntos y comas, lo leyó de corrida, era un poema de Neruda. Y yo dije, hizo una smash up, así con bueno, lo leyó así, y bueno, fue lo que pudo dar en ese momento. Bueno, se van dando cosas interesantes. Eso te iba a decir, supongo que en cada lugar que has ido habrás encontrado algo, bueno, sí, como esta anécdota, otras varias. Otras, sí, qué sé yo. Otra vez terminaron todos llorando, porque uno de los textos, el ciclo se llamaba Lecturas para la Paz, y bueno, leíamos la historia de las 1000 grullas de Elsa Bornerman, que está ambientado en el día que se tira la bomba en Hiroshima, y bueno, un relato muy, muy triste, y cuando miro así, uno de los adultos que me había invitado a mí, lo veo que estaba llorando. Se había emocionado, se había conectado con el texto. Y pasan cosas así. Otras veces hemos llevado, cuando son niños chicos, hay una técnica que se llama el susurrador, que es
un tubo. Yo en ese Sí. caso usé tubos de la tienda donde envuelven las... Sí, la de cartón, ¿no? Que No, se el entiende tubo las ese de telas. cartón donde envuelven las telas. Bueno, tengo una prima que es costurera, fue a la cedería amiga y pidió. Y entonces vos los pintás, los forrás y con eso lo usás para susurrar Claro. un poema o un cuento. Como era para... Y eso era, yo lo utilizaba para entrar al aula con los niños más chicos. Entonces yo trabajé con los niños. Y me dice la señorita, y a mí no me lo va a hacer. Bueno, le susurré el poema que llevaba para contar. Y bueno, esto también permite, bueno, que te la profesora, digamos, nos invitaba a leer y buscar y no filtrar y no sin prejuicios, y entonces como que uno va encontrando autores que ni pensaba leer o buscar la localía, a ver qué encuentro, bueno. Y de esa época fue un gran hallazgo la Berta Vidal de Batini, me encantó. Bueno, como que era después, bueno, distintos autores, y también recurrir a las bibliotecas digitales que hay o textos que te van a aparecer. Por ejemplo, yo ahora sigo, bueno, me gusta mucho Mary Oliver, la descubrí por una revista que compraba, revista se llamaba Revista Sofía, que era una revista así de esas que, entre comillas, de mujeres, que traen moda, que traen esto, pero Claro. tenía una parte de literatura muy, muy importante en la revista. Y ahí aparecían los poemas de Mary Oliver y me encantó. Entonces de ahí le empecé a seguir y bueno, ibas descubriendo y eso. Y bueno, es como que como que es un alimento también, ¿viste? La lectura, como que uno alimenta. Y también la idea de la lectura en voz alta es practicar la escucha. El otro la escucha, una escucha activa, una escucha, esto que te digo, de construcción con el otro, una escucha que estés verdaderamente escuchando lo que el otro tiene que decir. La práctica sería esa, mientras permaneces en silencio, sin argumentar, sin pelear, tiene que ver mucho con la paz, la escucha, ¿no? Claro. Tal cual. Y yo tengo la teoría también que como que se han perdido los relatos, se ha perdido la rueda esa ancestral donde la madre le contaba al hijo o el padre leía un cuento, que me parece que eso también tiene que ver con la vida y con la paz, ¿no? Esto de que alguien me enseñe, me cuente y me muestre. Eso me parece que era como una tarea que tenían los abuelos. Por lo menos en mi caso, Sí, recuerdo que los abuelos eran los que traían sí. las historias Sí, antiguas, aunque ¿no? sea la historia del barrio, la vecina, Claro, tal, claro. no estoy hablando de... No. sino Estamos hablando esto de la del historia relato, cotidiana. de la cosa cotidiana que yo te cuento y que te puedo aportar, y el otro escuchar con curiosidad, con paciencia, con esperar a que el otro termine, a ver qué tiene para decirme, ¿viste? Entonces, bueno, eso. Y por supuesto sos una gran lectora, así que contame un poco, ¿te gustan todos los géneros? ¿Te gusta alguno en particular? ¿Te gustan algunos autores? Yo leo de todo lo que cae a mis manos, pero eso la culpa la tiene la señorita Marta Heredia, mi maestra de primer grado. Muy bien. Porque cuando nos enseñó a leer, dijo, ahora ya saben leer, tienen que leer los carteles, todo lo que encuentren lo tienen que leer. Y yo lo tomé literal, así que leo de todo, leo, me gusta leer, soy muy curiosa, entonces, y ahora con el internet es como que voy abriendo y voy descubriendo cosas que me pueden, que me despiertan curiosidad, o que me dan placer leerlo, o que me divierten. Bueno, ahora por ejemplo, lo último que leí es Vivir con nuestros muertos, que es un libro escrito por una rabina judía, francesa, y que hace las oraciones finales en el ritual de su religión, acompaña, pero porque también estos últimos años estuvieron signados por el duelo, entonces me llamó la atención, bueno, a ver qué tiene para decir de esto, qué tiene para decir de la muerte, qué tiene para decir del duelo, y la verdad que es un libro hermoso. Sí, también como que voy conectando con mis necesidades vitales, digamos, ¿no? La literatura o el libro técnico me sirve para eso, ¿no? Como para ir creciendo y para ir yendo. Además de conectar con la belleza y conectar con
Sí, me parece que tiene que ver con eso, con la vida también, más allá de que habla de la muerte, tenía que ver con la vida, Sí, claro. ¿no? Y vos para nuestros seguidores has traído, tanto en la temporada anterior como en esta nueva, yo diría algo así como ecléctico, ¿no? Porque trajiste un poquito de cada cosa, incluso autores nuestros de San Luis. ¿Qué te gustaría en esta nueva etapa? No sé, si mantenerte así o te gustaría hablar, no sé, ponerle más voz a las autoras mujeres o ponerle más voz a aquellos autores o autoras que son un poquito más políticos, por así decirlo, o no, o solamente aquellos que son bellos en su narrar. Sí, pero es que hasta en lo político uno encuentra belleza en las palabras que eligió el otro o en la pasión que tiene para expresar lo que está sintiendo o no sé, retomé, pero me costó porque lo retomé en el verano, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Marx. Y un libro que te querés morir cuando lo lees, de la belleza que tiene, de cómo se expresa, bueno, debe ser una buena traducción capaz, pero claro. Porque es alemán. Cierto. Pero y vos decís, wow, y te cuenta, empieza contando, qué sé yo. Yo creo que hay belleza donde uno la busque también, ¿no? Y como que en estos tiempos tan sin esperanza o tan que parecen tan asiagos así con el ambiente, ir buscando la esperanza, ir buscando qué tuvieron otros para decirnos, o qué están diciendo ahora, ¿no? Y de todo. Hoy había traído, pero no compartimos, había traído la historia del Homo sapiens de Harari, y él habla de que lo que nos constituye humanos, o lo que somos, es la capacidad de hacer ficciones, de ficcionar, de vivir como en dos realidades, claro. La de los hechos, pero también transformar eso. Creo que la literatura también sirve para eso, ¿no? Bien. Y que además creo que todo es político. Todo es político, la política atraviesa todo, desde el texto que yo elijo, que tiene una mirada del hombre y del ambiente, todo es político. Por ejemplo, no sé, había traído también para leer Seda, que no hicimos tiempo, para la próxima quedará un párrafo, también muestra el colonialismo francés, dentro de la belleza de lo que está escribiendo y de todo lo que estás contando, vos estás viendo un estilo de vida colonial, y si lo miras con una mirada crítica, también estás viendo, es político, porque lo cuenta de una forma y no de otra. Para mí todo es político, desde cómo comemos hasta las elecciones que hacemos tienen que ver o acá con un mundo capitalista que elige determinadas formas de producción, determinadas formas de organizarse, y tal vez la literatura nos abra como a otros mundos posibles, ¿no? Claro. Bueno, Anita, te agradecemos mucho que sigas confiando en nosotros, que nos vengas a leer. Feliz, para mí es una felicidad. Y bueno, y por supuesto, ahora vamos a escuchar uno de los cuentos que nos ha traído Anita. Gansos salvajes, de Mary Oliver. No tenés por qué ser buena. No tenés por qué caminar de rodillas cientos de kilómetros a través del desierto arrepintiéndote. Solamente tenés que dejar que el suave animal de tu cuerpo ame lo que ama. Contame del dolor, tu dolor, y yo te contaré del mío. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Mientras tanto, el sol y los nítidos cristales de la lluvia atraviesan los paisajes, las llanuras y los bosques profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes en lo alto del cielo, puro y azul, vuelven a casa otra vez. Quienquiera que seas, no importa cuán sola estés, el mundo se ofrece a tu imaginación, te llama como los gansos salvajes, áspero y apasionado, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. Bien, y estamos en el
Salón de San Luis Libro, donde ahora también hay un café literario, así que por supuesto invitamos a todos los amantes de la literatura y de la lectura y de los libros a que vengan a darse una vueltita, a leer un poco de la historia de San Luis. Y justamente hablando de la historia de San Luis, hemos convocado a Rubén Ávila, que hace poquito ha presentado su libro Asesinato de un candidato. Así es. Así que Rubén, nos gustaría, primero que nada, que nos cuentes de qué trata este nuevo libro que has sacado. Me viene muy bien tu entrevista, realmente te agradezco porque es un ambiente relajado para contar la profundidad de un libro. Y este libro me viene muy bien, y tu programa me viene muy bien, y la entrevista tuya, porque yo quiero reivindicar a don Santos Ortiz, desnostado por 190 años y mucho más. Especialmente el tema Facundo, del libro de Sarmiento. Ahí Sarmiento coloca su granito de arena para que todos lo copien, porque fíjate vos que lo de Barranca Yaco no tiene ninguna novedad, porque todo sale de Facundo en el libro de Sarmiento. Ajá. O sea, todas las caracterizaciones de los personajes, el propio Facundo como es y el propio Santos Ortiz, tiene ese nacimiento, esa llama, en el Facundo de Sarmiento. Y yo lo quiero desmentir a Sarmiento. Mirá, cuidado. Lo quiero desmentir porque quiero reivindicar a don Santos Ortiz. Sarmiento, en su odio que le tenía a Facundo, lo desea describir como un hombre de máximo autoritarismo. Claro. Y toma a Santos Ortiz como el partener, el hombre que le tiene miedo a Facundo y que va a la muerte porque le tiene miedo a Facundo. Entonces esto es lo que yo quiero dejar en claro, que Sarmiento en su odio hunde a don Santos Ortiz. Lo hunde de una manera injusta, porque don Santos Ortiz fue un hombre intelectual en tierra de caudillo, que no le importaba mucho el intelectualismo, pero él siguió adelante con sus discursos, con sus formas de hacer el pacto entre hombres, de evitar peleas. Y bueno, encontró la muerte porque venía de elaborar un pacto en la provincia del norte por mandato de Maza, que a su vez había sido sugerido por Rosas como secretario de la delegación que finalmente terminó en ese trágico momento de Barranca Yaco. Entonces, ahí nace, yo lo quiero apuntar bien porque yo soy un hombre que quiero reivindicar a don Santos Ortiz. Ahí nace el tema del secretario de Facundo. Don Santos Ortiz no era secretario de Facundo, era secretario de la delegación de paz nombrada por Maza, el gobernador de Buenos Aires. Pues sí, lo que pasa es que ese es el tema, que en su ímpetu por agrandar una figura autoritaria de Facundo, vuelvo a reiterar, Sarmiento lo que hace es desnostar a un hombre que para la historiografía argentina no existe como tal, sí, porque lo ha hundido Sarmiento, e injustamente porque don Santos Ortiz fue un hombre de los más extraordinarios de esa época. Sería bueno que recordemos que Santos Ortiz tiene como el título de ser el primer gobernador de San Luis. El primer gobernador de San Luis de la era de la autonomía, porque, digamos, no se puede explicar en unos pocos minutos, pero sí, recordemos que San Luis en la época de la conquista pertenecía al Reino de Chile, estaban los cabildos de San Juan, de San Luis, luego vienen las reformas borbónicas, se establece la Intendencia de Gobernación de Cuyo, San Luis pasa con los cabildos de San Juan y Mendoza a depender de la Intendencia de Gobernación de Cuyo, y luego en 1813 pasa a depender de la gobernación de la Intendencia de Gobernación de Córdoba de Tucumán. Bien. Me adelanté un poquito. Y en 1813 pasa a depender de la gobernación de Cuyo, que ahí ya está San Martín. Claro, San Martín siendo gobernador ahí. San Martín, que buscaba San Martín luego de 1816, buscaba la independencia para, con ese título de una nación independiente, poder ir a Chile, a Perú y liberarlo del yugo español. Claro. Pero surge la rebelión de las autonomías, de los caudillos y de todas las provincias por la Constitución de 1819, que fue una constitución unitaria. Claro. Entonces vienen las épocas de las autonomías. Algunos les confunden con las épocas de la fundación. La fundación de San Luis y la autonomía de San Luis son cosas distintas. Bien. La autonomía de San Luis
está en discusión porque los historiadores no se ponen de acuerdo. Los historiadores como Urbano J. Núñez, Duval Vaca y Juan W. Gess. Ajá. Por ejemplo, Urbano J. Núñez, esto lo cuento en el libro, él dice que la autonomía de San Luis es el 26 de febrero de 1820, mientras que para Juan W. Gess es el 1 de marzo de 1820. Lo que pasa, como en San Luis siempre nos complicamos con las cuestiones. Fíjate vos qué sencillo fue la cuestión en San Juan. En San Juan se levanta los militares, provocan una especie de golpe de Estado, Sí. suprimen el cargo de teniente gobernador, que es el que había puesto San Martín. O sea, teníamos nosotros en San Luis teniente gobernador, en San Juan había teniente gobernador, y en Mendoza estaba el cargo de teniente gobernador. Entonces lo que hace San Juan, suprime el cargo de teniente gobernador y pone el de gobernador. Directamente, provincia autónoma. ¿Qué hacemos aquí en San Luis? Creamos un cargo suprainstitucional, el de cabildo gobernador. Ese es el cargo que nosotros creamos en San Luis. Lo que pasa, esta es una interpretación mía. Vicente Dupuy dominó con mano dura San Luis, como teniente gobernador. Él le decía a los hacendados, especialmente, que era su sector enemigo, que él venía en nombre de San Martín. Lo demás no le importaba, le hacía caso a San Martín. En definitiva, lo había puesto San Martín. Entonces parece ser que fue tanta la personalidad que puso Dupuy, que una vez que se produjo el levantamiento para declarar la autonomía de San Luis, se hizo un cabildo abierto y la gente dice, no vamos a darle más el título de gobernador a una sola persona. Vamos a crear una institución que es cabildo gobernador, y ahí adentro vamos a meter a los hombres para que definan guerra, economía, todo por el tiempo. Ese es el título de cabildo gobernador. Este título de cabildo gobernador ha causado en los historiadores diferentes desencuentros. Por ejemplo, hasta el día de hoy hay gente que dice, no, Santos Ortiz fue el hombre que fue introducido como integrante del cabildo gobernador, pero el que era primer gobernador es el cabildo gobernador, no es Santos Ortiz. Es la institución, no la persona. Es la institución, no la persona. Esa es la idea. Entonces hay una corriente de historiadores que incluso en la primera gobernación de Poggi hicieron bajar a Santos Ortiz de la página web que había como primer gobernador, porque decían que no era el primer gobernador Santos Ortiz, sino que era el cabildo gobernador. No era un nombre, sino una institución, como digo. Esa es la discusión. Mientras tanto, que Juan W. Gess dice que no, que el 1 de marzo de 1820 asume el primer gobernador de San Luis, que es Santos Ortiz, pero en realidad él asumía como alcalde del cabildo gobernador. Está bien. Esa es la confusión que tenemos. La crearon cuando crearon esa figura del cabildo gobernador. Bien. Don Liberato Tovares, en su libro Don Santos Ortiz, doctor Santos Ortiz, primer gobernador de San Luis, él resuelve el problema diciendo que el primer gobernador de San Luis fue don Santos Ortiz, pero a partir del 6 de febrero de 1821. Bien. Y él establece... Es un año después. Es un año después. Y él establece como prueba para su afirmación una comunicación que hace Santos Ortiz a Buenos Aires, donde firma ya solo y pidiendo algunas cuestiones, y sale en la Gaceta de Buenos Aires y dice el gobernador de San Luis. Entonces lo pone como, digamos, para apaciguar las cuestiones, como el gobernador a partir del 6 de febrero de 1821. Bien. Vamos a volver, Rubén, a tu libro, a tu último libro, Asesinato de un candidato. Sí. Vos recién me decías que en tantas entrevistas que te han hecho, nadie te preguntó por qué lleva ese título. Así que nosotros vamos a cumplir con tu deseo. ¿Por qué le pusiste ese título? Porque don Santos Ortiz, certificado en el Facundo de Sarmiento, era el candidato gobernador, era el candidato de Facundo Quiroga, candidato a presidente de la República. Bien. Entonces nos situamos en el momento en que estamos viviendo en aquellos años de 1830, 33, 34, un año antes del asesinato de Facundo y de don Santos Ortiz, en donde Rosas y Facundo se están enfrentando por el proyecto de país que querían. Claro. Lo que quería Facundo Quiroga era un país federal donde todo el dinero que entraba en la aduana y de otros lugares fueron distribuidos en las gobernaciones. Claro.
un proyecto que a Rosa le ponía los pelos de punta porque decía, no, pará, esa es la riqueza que los terratenientes no la van a aflojar. Y menos, le decía Rosa, no la van a aflojar porque todos los gobernadores federales que hay son irresponsables, pendencieros, claro. todo. Entonces, el Facundo decía, no, nosotros tenemos un candidato ya establecido a presidente de la República, que es don Santos Ortiz. Claro. Don Santos Ortiz, doctor, le decían. Entonces, con don Santos Ortiz nosotros vamos a poder pacificar el país porque es un hombre de pactos. Y es cierto, don Santos Ortiz había firmado pactos mientras lo dejaron gobernar en San Luis, con el pacto de Guanacache, donde se pacificó la provincia de San Juan, Mendoza y San Luis, y los pactos del norte eran todos escritos por Santos Ortiz. O sea, era el candidato ideal, candidato de la República, y lo tenía Facundo. ¿Cuál era el problema de don Santos Ortiz? Que era el candidato de los federales. Claro. Y el federalismo en ese tiempo estaba alzado contra el unitarismo, especialmente en el directorio, y los federales, digamos, que surgían que tenía como una matriz caudillesca, no le apetecía mucho a los hombres, así como don Santos Ortiz, que era un hombre no de guerra, sino de paz, aunque, ojo, que don Santos Ortiz, cuando tenía que pelear, peleaba. Entonces nosotros hemos ido, por ejemplo, a un cativo, Claro, ahí en que el es sur de Córdoba, Córdoba. y ahí se enfrentaron las fuerzas federales y las unitarias. Claro. La fuerza, fíjese lo que es esto, la fuerza unitaria a las órdenes de paz, donde tenía como subalterno a Pringles y a Pedernera. Mira, Es cierto, y peleaba contra las fuerzas de Facundo que tenía como subalterno a Santos Ortiz. a Santos Ortiz. O sea, tenemos los puntanos. está en los dos lados. O sea, hay un sector unitario y un sector federal. Claro. Que aún se refleja hoy en día. Entonces, don Santos Ortiz era federal, pero doctor, le decía. Claro, doctor. No era un Entonces, caudillo. ¿qué es lo que lo critica Sarmiento? Dice, ahí anda, resulta que Facundo tanto criticaba a los doctores que tiene un candidato que es doctor, le dice Claro, Facundo. al final. Le dice Sarmiento a Facundo, a la final, ¿en qué quedamos? Le dice Facundo. Entonces, cuando asesinan a Facundo, es tan grande la proyección de la figura de Facundo que fíjese que estuve en Barranca Yaco el 16 de febrero para recordar el asesinato, de toda la delegación, y después de 190 años lo recuerdan a don Santos Ortiz. Mira. O sea, pasaron 190 años para recordarlo a don Santos Ortiz ahí en Barranca Yaco. Mira. Por digo que la figura de Facundo absorbió todas las miradas. Claro, Al que mataron era Facundo, y don Santos Ortiz no se acordaba nadie. Claro. Bueno, y entonces, al colocarle el título del asesinato de un candidato, bueno, yo pretendía despertar la curiosidad, pero es que no interesan tampoco mucho esas cosas después de 190 años. Vamos a reivindicar un candidato, es un problema. Es un problema. Pasó mucho tiempo. Pero don Santos Ortiz era el candidato a la República del Federalismo de Facundo Quiroga. Y eso es un título extraordinario. Es viejo, pero es extraordinario. Ese es el tema. Pasaron 190 años, pero es extraordinario. Porque es un título que no se lo va a sacar nadie y que yo lo quiero reivindicar para ponérselo. Era el candidato a la República, un puntano. Ilustrado, además. No, olvídate, un tipo muy ilustrado. Entonces, creo que a partir de ahora, posiblemente pasen otros años más, pero que no 190, para que don Santos Ortiz sea tomado por la ciudadanía, por los dirigentes, sin color político, como un hombre probo que realmente logró instalarse en esas épocas tan bravas como el candidato de un sector importante de la República Argentina, como era el federalismo. El federalismo, claro. Sí, en las manos de Facundo. Sí. Rubén, en tu libro, además de encontrar, supongo yo, una biografía de Santos Ortiz, o por lo menos rescatarías vos los momentos más importantes de Santos Ortiz, ¿qué otras cosas vos crees que hay en el libro que es interesante que leamos, porque a lo mejor no se conoce mucho, o vos por tu investigación lograste encontrar cosas que no se sabían? Muy inteligente, doctor.
Muy bueno, porque me permitís decirte el siguiente. Yo fui por primera vez, junto con la productora, que no me lo quiero olvidar, de Mariela Jarmolú, que es de Villa Mercedes, que ella tiene la parte que voy a contarte. Lo reelaboramos un poquito y vamos a hacer otro libro porque te voy a contar lo siguiente. Sí. En el 2007 yo fui a Barranca Yaco, ahí vimos, era un lugar abandonado, ahora está todo para el turismo, pero en ese momento no había nada, había 7 cruces. Ajá. Y nos impresionó el tema y nos emocionó, porque estuvimos frente a la cruz que le tocaba a don Santos Ortiz. De ahí fuimos a la posta de Sinzacate, que queda a unos 15 kilómetros del lugar del asesinato y el atentado a la galera que venía de la Misión de Paz. Y a la par de la posta de Sinzacate hay una capilla donde llevaron los cadáveres. El cadáver de Facundo pasó a Buenos Aires y el de Santos Ortiz fue a Mendoza. Claro, entonces nosotros comenzamos a seguir el derrotero del cadáver y qué pasó con don Santos Ortiz. Sí. Porque acá no se hablaba de don Santos. O sea, después nos enteramos que había algunos chisporroteos que querían traerlo, todo por el estilo. Y nos dimos por el 2008 que ya había sido las bóvedas de Santos Ortiz, estaba en el cementerio así de Mendoza descubierto. Bueno, ella dice que no, que siempre estuvo ahí, lo único que hizo un relevamiento y saltó la bóveda de Santos Ortiz en el cementerio de la ciudad de Mendoza. Es la historiadora Adriana Micale. Entonces, cuando nosotros fuimos, nos encontramos con que, por ejemplo, había un movimiento en ese tiempo, que era el Movimiento Popular Provincial, que había pedido que se restituyeran los restos, pero que se oponían los historiadores de Mendoza, y no había familiares. Para los historiadores de San Luis no había dejado descendencia a don Santos Ortiz. Bueno, no te voy a contar los pormenores, pero sí que cuando nosotros tomamos el compromiso de estudiar a don Santos Ortiz, que hoy me tiene acá, se nos empezaron a dar muchísimas situaciones que no les voy a contar en este momento, pero porque es muy detalle, pero logramos dar con un familiar de Santos Ortiz. Mira. Porque existía el interés del gobierno de San Luis de restituir los restos. Bueno, y dimos con un familiar directo de Santos Ortiz, que era un juez de cámara de don Raúl Ortiz. Bueno, o sea, yo soy periodista, sé lo que son las guardias periodísticas, le hicimos una guardia de 3 días, que no quería saber nada, hasta que insistimos, y logramos la autorización para traer los restos de don Santos Ortiz. Pero en ese interín, que ahora viene lo que vos me preguntar, don Raúl Ortiz nos contó toda la historia desde el punto de vista de los familiares de don Santos Ortiz. Claro. Nos contó Barranca Yaco, y yo lo tengo todo grabado eso. Bueno, cuando Sarmiento relata todo lo de Barranca Yaco y relata todo, entonces él pone como fuente, esto búsquelo en el libro, dice fuente, un familiar de Santos Ortiz que ya murió. No tengo otra manera de documentar lo que digo. A pesar de que hay un documento en el archivo histórico, pero la mayoría de los que se nutren de los Barranca Yaco se nutren del Facundo de Sarmiento. Pero él dice eso. Bueno, acá está la novedad. Nosotros tenemos la otra historia, contada por familiares y grabado, la voz, todo de los familiares que cuentan ahí cómo fue la relación me cuentan a mí, a nosotros, nos cuentan cómo fue la relación con Facundo Quiroga, que no era de servilismo como lo pinta Sarmiento, de un loco Sarmiento. ¿Cómo va a pintar a un hombre como Santos Ortiz como que le tenía miedo, un miedo tremendo a Facundo? Hay que estar muy de... porque en realidad los que me cuentan que era una relación de mucha amistad entre ellos. Esa amistad nace, porque este es un dato que te voy a tirar, que lo pongo en el libro, nace desde la época en que don Santos Ortiz tiene problemas con el chileno Carrera, lo auxilia, pero fundamentalmente cuando va a Mendoza, don Santos Ortiz publica un diario que se llama El Liberto. El Liberto. Mirá, El Liberto. El Liberto, como libertario. Claro. Por eso te digo,
nosotros tenemos que estudiar las ideas de los hombres de San Luis. Don Marcelino Poré era libertario, él se decía que era un libertario. Mirá. Yo la palabra libertario la empecé a utilizar hace 10 años, 15 años atrás, antes que viniera la locura de la libertad aquí en Argentina. Yo decía, bueno, don Marcelino Poré, él se definía como libertario. Mirá. Y después, cuando tuve el acceso con don Raúl Ortiz, me di cuenta que don Santos Ortiz también, porque había publicado, tenía una publicación que se llamaba El Liberto, y él volcaba todo su acervo mental republicano que tenía en ese diario, y eso admiró a mucha gente de Buenos Aires, entre ellos a Facundo, y por eso Facundo lo elige como el hombre que va a seguir los destinos de la República Argentina. Lo elige como candidato, pero nunca fue una relación de amo a esclavo. Y en eso yo quiero reivindicar el espíritu de Santos Ortiz. Imagina un tipo como Santos Ortiz que se vaya a ser miedoso. Bueno, de ahí surgen, por ejemplo, hay una película que la proyectan acá en el Museo de San Luis, Sí. que se llama el Rugido del Tigre, ¿no? y el director de cine, inspirado en el Facundo, lo pinta a don Santos Ortiz como un hombre que transpira de miedo, que se le arrodilla a Facundo. Entonces, yo creo que es una ofensa a la memoria de don Santos Ortiz. Yo tengo la otra versión, que es la que volcamos en el libro, la que tenemos y la que algún día vamos a transcribir totalmente. Entonces, esa es una novedad del libro, es una novedad de la postura nuestra acerca de don Santos Ortiz, y para reivindicarlo le ponemos el asesinato de un candidato. Tal vez hubiera puesto candidato de la República, que hubiera completado la cuestión. ¿Sí? Lo que te quería preguntar, Rubén, es cómo podemos conseguir tu libro. Yo lo distribuyo por PDF a todas las... Y hay muchos que me lo han comprado todo. Digamos, el PDF y la elaboración casera tiene la desventaja de no ser algo tradicional. Lo va a hacer dentro de 10 años, pero ahora no. La gente está muy acostumbrada al libro de papel. Pero bueno, si la gente quisiera seguir tu obra, no sé, ¿tenés algún Instagram, algún Facebook? Sí, tengo el Facebook mío. Ahí siempre publico las obras y me lo pueden pedir por PDF. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.